Tal como se cita en la página web lidar.com.es, el software FruGrooveViewer permite, entre muchas cosas, visualizar archivos LAS, que es el estándar de la Asociación Fotogramétrica Internacional para intercambio de datos LIDAR, así como 9 puntos con diferentes opciones. Podemos clasificar los datos, ya sea por elevación, número de retorno, intensidad de retorno, números de pasadas tanto en 2D como también en este caso en 3D. Otra de las opciones que son importantes de destacar es que puede cargar también archivos en formato ASCII y GeoTIFF, por ejemplo en 32 bits. Permite generar modelos digitales de elevación a partir de la nube de punto LIDAR y visualizar no solamente el modelo digital del terreno cuando se tengan datos filtrados a nivel de suelo, sino por supuesto modelos digitales de superficie con diferentes gradaciones de color o por intensidades también de retorno. Y por supuesto, si tenemos el modelo digital del terreno con aquellos datos que tengan mayor probabilidad de ser suelo descubierto, o sea datos ya filtrados de LIDAR, es posible generar curvas de nivel de SMDT. Y por supuesto podemos superponer archivos vectoriales, que es otra de las grandes funciones que presenta el software Fusion, para analizar a partir también de sobreposición de ortoimágenes la nube de puntos LIDAR y configurar todo un escenario espacial 3D. Por lo tanto, en esta pequeña práctica vamos a realizar la configuración básica del software FruGrooveViewer, cómo podemos analizar los datos LIDAR y generar aspectos básicos, por ejemplo configuración de perfiles, escenarios 3D, y también más adelante cómo podemos exportar archivo LIDAR a un sistema de información geográfica, sea en configuración en formato XYZ o también de tipo vectorial 2D o también 3D. Ingrese a FruGrooveViewer. Posteriormente vamos a analizar algunas opciones que tiene el software. Ingresemos a la opción File. En File, como se observa, podemos abrir un archivo LIDAR. Podemos aquí en esta opción exportar el formato, y si ya tenemos un archivo abierto podemos analizar lo que son los metadatos. Vamos a ingresar a la primera opción, abrir archivo LIDAR. En la carpeta de datos del curso vamos a ingresar a datos LIDAR y posteriormente vamos a buscar aquí en archivos de reconocimiento, vamos a especificar por ejemplo de tipo LAS y vamos a escoger el archivo que dice LDA 4800K raya abajo data. En este momento se empieza a cargar la información. Podemos observar el archivo, en este caso está representando miles de puntos. En la parte inferior izquierda de su pantalla podemos observar las coordenadas. Conforme nos desplazamos con el mouse en su computadora, podrá observar que en la parte inferior izquierda igualmente se observan lo que son el sistema de coordenadas por el cual estemos en esos momentos posicionados con el mouse. Podemos definir algunos tipos de ampliaciones o también disminuciones de la información, pero es muy importante en esta primera etapa que estamos manipulando archivo LIDAR revisar los metadatos. Por lo tanto vamos a ingresar a esta opción. Ingresamos archivo. Posteriormente viene esta opción que es información de archivo LIDAR. Este aspecto es bastante importante, ya que nos detalla algunos elementos trascendentales para comprender la información que estamos procesando. Por ejemplo, en este archivo obsérvese que tiene cargados casi 5 millones de puntos. La densidad de datos es sumamente amplia, es una densidad de datos muy grande, y el software FruGrooveViewer, a pesar de ser muy liviano, puede compilar y abrir estos archivos de forma muy eficiente. También en este apartado podemos observar lo que son los puntos por retorno. Por ejemplo, datos de primer retorno 3.795.229, segundo retornos, terceros retornos, cuartos retornos y quintos retornos. Recordemos que por lo general los primeros retornos son las partes más altas, en los cuales el rayo, en este caso láser, choca contra esa superficie y rebota en este caso hacia el sol. Por lo tanto son las zonas que tienen probabilidad de ser las más altas. Por ejemplo, en esta presentación, que puede localizarse en esta dirección web, que se llama Aplicación de la tecnología LIDAR al seguimiento en la red de parques nacionales,
podemos verificar lo que estamos comentando con respecto a los retornos. Si observamos por ejemplo esta imagen que se localiza en esta diapositiva, es muy fácil distinguir que con respecto a un pulso que pueden ser hasta 100 hasta 150.000 pulsos por segundo, los primeros retornos tienen la mayor probabilidad, si hay vegetación, de ser las partes más altas de la vegetación. El segundo retorno puede ser este tipo de configuración, más hacia el tronco. Igualmente el tercer retorno, y por último el cuarto retorno es aquel que tiene mayor probabilidad de ser suelo descubierto. Por supuesto, en esto hay que tener un poco de cuidado, ya que si es suelo descubierto, por lo general el primer retorno va a ser el suelo desnudo y no la parte más alta de la vegetación, ya que no existe vegetación en este caso. También recordemos, como se cita en esta presentación, de que con respecto a esa frecuencia de los retornos, a su intensidad de energía y la información que regresa hacia el sensor a partir de los pulsos emitidos en una superficie sólida y dura, por ejemplo edificios, suelo, el rayo se refleja sin ningún problema y vuelve al avión, o en este caso al sensor, y se va a producir un único retorno. ¿Qué sucede en el agua? En el agua tenemos el problema de que es absorbido rápidamente y no regresa al sensor, por lo que no se obtiene ninguna información. Por lo tanto, no hay retorno y es una muy baja densidad. No hay retorno tampoco de energía. En la vegetación, el rayo choca con la copa del árbol. Parte del rayo puede reflejarse y regresar al sensor. Otra parte del rayo que va atravesando la vegetación puede llegar en este caso al suelo. Pero por ser el árbol una superficie que llamamos no dura, pueden existir hasta 3 a 4 retornos que pueden regresar al sensor y existir por lo tanto múltiples retornos. Continuando con los metadatos que presenta el archivo líder, también en esta opción podemos analizar lo que son los sistemas de coordenadas que presenta el archivo, los cuales están ejemplificados por coordenadas métricas. Esos datos también es posible copiarlos al bloc de notas para posteriormente abrirlo en cualquier tipo de procesador de textos. Damos clic a la opción OK. Vamos a ingresar por ejemplo a Microsoft Word y el archivo de los metadatos que copiamos anteriormente lo vamos a pegar en Word o en su procesador de textos de su preferencia. Por lo tanto, tenemos aquí analizando el dato líder con respecto a sus metadatos. Vamos a regresar de nuevo al archivo que tenemos abierto en FrugoViewer. En la parte de settings podemos en este caso también revisar algunos tipos de configuración básica, por ejemplo el tamaño del punto que está desplegando la pantalla. Esto igual lo podemos modificar, lo podemos graduar. Por ejemplo, ahí aumentamos el tamaño de punto. Obsérvese que en este caso se ven bastantes abruptos los mismos, por lo tanto vamos a dejarlo tal y como está en la configuración por defecto. La densidad de punto es sumamente alta, por lo tanto si aumentamos el tamaño del punto realmente nos va a distorsionar lo que es el sentido de visualización. Otra opción que tenemos es el punto con respecto al color. En estos momentos, tal y como ustedes están viendo en su monitor, tenemos clasificados los retornos por elevación. También podemos clasificarlos en elevación de tonos de azules también a rojos. Ingresemos a esta opción, elevación, puntos de azul a rojo, y vamos a observar cómo podemos hacer un cambio radicalmente de los tonos que estamos observando en la imagen. Para ir entendiendo un poco lo que son los tonos con respecto al relieve y las elevaciones que hay en el mismo, los tonos azules son las áreas que presentan mayor altitud y las áreas rojas son las zonas que presentan una mayor altitud. Por eso la escala de colores está ejemplificada, donde se indica que va de tonos azules a tonos rojos, donde las zonas en azul corresponden a aquellas zonas de geomorfología bastante plana, y las zonas rojas son aquellos retornos que son los más altos, o sea los que fueron registrados en primeros retornos y que presentan una gran elevación. También podemos clasificar lo que son los retornos por medio de un tipo de clasificación. Si los datos están clasificados
Podemos, por supuesto, ver la información a partir de los datos clasificados. Ahora, ¿a cuál clasificación hacemos referencia? La clasificación que hacemos referencia es la que presenta la Asociación Fotogramétrica Internacional. Aquí vemos una escala, por ejemplo, en el cual el 0 son datos no clasificados o nunca clasificados, 1 datos sin clasificar, 2 corresponde al terreno desnudo, 3 a vegetación baja, 4 vegetación media, 5 vegetación alta, 6 en este caso a edificios, edificaciones, por ejemplo construcciones de forma general. Por lo tanto es muy importante acotar que siempre si un archivo está clasificado tiene que venir con respecto a este estándar, y sus datos, cuando los vayamos a mostrar, como también vamos a ver en ejercicios posteriores, datos ya clasificados, se van a reclasificar a partir de esta codificación. Ahora bien, si queremos generar un modelo digital del terreno y a partir de ello generar curvas de nivel, necesitamos que los datos estén clasificados, o por lo menos tengamos dos variantes: 1 datos sin clasificar y datos terreno. Con solamente tener el dato a nivel de suelo, los rayos, o en este caso más bien los retornos que tengan mayor probabilidad de ser suelo descubierto, ya podríamos generar procesos como modelos digitales del terreno para después generar mapeo de curvas de nivel. También podemos clasificar los retornos por medio de intensidad de energía, que recordemos es un valor adimensional entre la frecuencia o el pulso emitido versus la energía recibida por el sensor. Vamos de nuevo a reclasificar la información por medio de elevación. Algo también importante es la información que presenta los iconos que vemos aquí en la parte superior. Vamos a ir experimentando con alguno de ellos, por ejemplo con el zoom. Presionando el botón izquierdo del ratón podemos en este caso generar un área de influencia que queramos, por ejemplo, detallar. Dibujamos un rectángulo sobre la zona de interés y soltamos en este caso el mouse. Aquí podemos observar de mejor manera estas zonas que son árboles y también suelo descubierto. Podemos también desplazarnos con la mano alrededor de la imagen. Vamos a hacerlo hacia los costados. Ustedes practiquen estas opciones en su computadora. Realmente son procesos bastante sencillos, pero que presentan una gran información y una gran también versatilidad para analizar los datos LIDAR. Vamos a regresar a la extensión total del mapa con esta opción que está aquí, Zoom a Full Extent. Presionamos una vez y tenemos de nuevo todo el archivo LIDAR en su pantalla. Esta opción es bastante importante. Vamos a generar lo que es un tint de sombras. Aquí necesitamos datos a nivel de terreno. Vamos a hacer el ejercicio más adelante. Si queremos generar curvas de nivel, un aspecto muy importante es verificar si el archivo ha sido clasificado. Igual podríamos generar datos de curvas de nivel solamente con los datos de alturas sin clasificar. Vamos a usar este icono que se encuentra aquí, que es el identificador que aparece con un signo de interrogante, y vamos a analizar algunas excepciones del archivo. Por ejemplo, estas zonas que son de las más bajas, vamos a dar clic por acá. Observen qué importante la información que presenta. Nos indica la coordenada X, la coordenada Y y también en este caso la coordenada Z. 1018 pies, por ejemplo, en este caso, e indica que la clase 0, o sea, nunca clasificado. Esto es bastante importante, ya que los datos no han sido clasificados en vegetación alta, vegetación media, suelo, descubierto, etc. Vamos a dar clic por acá, por ejemplo en las zonas más blancas, dice igual no clasificado. Nos presenta la altura 1223 pies. Vamos a ir a estas otras zonas que presenta como un café claro, igual indica no clasificado, nunca clasificado.
Estas zonas por acá presentan la información no clasificada, por lo tanto este archivo, tal y como se denota claramente, no ha sido todavía reclasificado en las categorías de la Asociación Fotogramétrica Internacional, pero sí presenta el campo de altura, por lo tanto podríamos generar mapeo de curvas de nivel. Lo que sucede es que esto va a requerir un proceso computacional muy pesado. Por ejemplo, si queremos podemos ingresar acá, esto nos permite generar curvas de nivel. No obstante, vamos a usar más adelante otro archivo más liviano para realizar el caso práctico. Vamos a hacer clic acá. En este caso no tenemos datos a nivel de terreno, como se observó claramente, por lo tanto esto podemos eliminarlo y vamos a dar clic aquí, nunca clasificado, para generar mapeo de curvas de nivel. Vamos a dejarlo a una intensidad de 2 pies. Este archivo está en pies, no está en coordenadas métricas. Vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a clic en OK, pero esto puede demorar un poco de tiempo. En la parte superior derecha se observa la función crear contornos, por lo tanto vamos a esperar un momento mientras este proceso culmina. Ahora bien, esto es un proceso que puede demorar muchos minutos dependiendo de su configuración de su computadora. Por lo tanto es posible que si su computadora no presenta una gran cantidad de memoria y los componentes mínimos de hardware para realizar el proceso, puede ser que el software sencillamente se caiga, se pegue y no pueda realizar este ejercicio. Por lo tanto, vamos seguidamente, una vez que finalice la generación de estas curvas de nivel, abrir otro archivo que está en la base de datos que se llama prueba1.las para realizar estos mismos procesos, pero con información un poco más liviana. En este momento se empieza a mostrarse las curvas de nivel sobre el archivo líder. El proceso demoró varios minutos. Ahora bien, como se observa, presenta grandes inconsistencias en el sentido que también genera curvas de nivel a nivel de los árboles, ya que los datos no han sido clasificados. Recordemos que seleccionamos para generar las curvas de nivel aquellos retornos que decían dentro de la base de datos no clasificados o nunca clasificados. Ingresamos a esta opción, acá más bien, y cuando generamos las curvas de nivel escogimos esta opción, nunca clasificados, ya que cuando ingresamos aquí con el identificador revisamos claramente que los datos nunca han sido clasificados. Por lo tanto nos está generando curvas de nivel incluso en las zonas donde existen árboles. Por lo tanto existen grandes incongruencias para generar los datos de curvas de nivel o las isolíneas. Por lo tanto, en el ejercicio siguiente vamos a abrir un archivo que tiene un volumen de información menor para poder realizar el ejercicio con mayor rapidez y también generar modelos digitales de superficie y otras opciones que están disponibles en FruGrooveViewer.